que recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches en... ¡Ah! ¿Me estabas mirando? Ay, perdón, es que me he emocionado un poco porque esta canción me encanta. Por cierto, ¿conoces esta canción? ¿Sabes qué es lo que estoy cantando? Es una canción de La Oreja de Van Gogh, uno de los grupos más famosos del pop español y con una historia llena de drama. Así que este vídeo es para ti si te gusta el cotilleo, el salseo y quieres aprender un poquito de español. Primero, si nunca has escuchado a La Oreja de Van Gogh, te pongo en situación. Es un grupo de pop español de la ciudad de San Sebastián, en el norte de España. San Sebastián en español y Donosti en euskera. Este grupo nació en los años 90 y sus canciones hablan pues de amor, de relaciones, de recuerdos, de cosas de la vida cotidiana. Si nunca has escuchado sus canciones, te recomiendo mis 5 favoritas, que son 20 de enero, Puedes contar conmigo, Geografía, Inmortal y El último vals. Si buscas estas canciones, te vas a dar cuenta de una cosa rápidamente, y es que hay 2 cantantes, 2 vocalistas diferentes. ¿Por qué? Bueno, durante muchos años la cantante de este grupo fue Amaya Montero. Amaya tiene una voz muy dulce, con mucha personalidad, una voz muy reconocible, y con ella el grupo se hizo muy famoso en España y también en América Latina. Pero en el año 2008 Amaya dijo: hasta luego, Lucas, adiós, bye bye, me piro, porque quería cantar sola, quería empezar una carrera en solitario. Y el grupo tuvo que buscar a otra cantante. Y entonces apareció Leire Martínez, una cantante joven y muy talentosa, ¿vale? Ella también canta súper bien, que entró en el grupo en el año 2008. Y la verdad es que Leire durante un montón de años lo hizo fenomenal. Con ella continuaron grabando discos, haciendo giras de concierto por España y por América, y siguieron llenando estadios y teniendo un montón de canciones número 1. Y durante muchísimos años, creo que 17 años, el grupo siguió adelante con Leire como cantante. Pero claro, aunque Leire canta fenomenal y las canciones del grupo han seguido siendo buenísimas, los fans, los que somos fans desde el principio, yo por ejemplo escuchaba a La Oreja de Van Gogh cuando era muy pequeñita, siempre tuvimos una pregunta en la cabeza, que era: ¿volverá Amaya algún día al grupo? Y todo apuntaba, todo hacía pensar que eso nunca iba a suceder, que eso era imposible. Pero de repente, giro de los acontecimientos, plot twist. En octubre del año 2024, el grupo publicó un comunicado, es decir, un mensaje público, en el que decían que Leire, la cantante, había dejado el grupo, había abandonado el grupo. En ese comunicado solo decían que la trayectoria del grupo y de Leire iban a seguir caminos separados. Daban muy poca información. Pero aquí empieza el cotilleo, la parte interesante. Y es que poco tiempo después, Leire dijo que ella no había firmado ese comunicado, que ella no sabía nada de ese comunicado y que se enteró de todo, o sea, se enteró de que ya no estaba en el grupo cuando lo vio en Instagram, cuando vio ese mensaje del grupo en las redes sociales. O sea, imagínate, esto es como si tu novio de repente pone en Facebook que ya no sois novios, o bueno, Facebook, ya nadie usa Facebook, ¿no? Eso es como de mayores. En Instagram, de repente tu novio escribe en Instagram que ya no sois novios y tú no sabes nada, tú lo ves ahí por primera vez. Está un poco mal, ¿no? Lo hicieron un poco mal. Y claro, como os podéis imaginar, la gente empezó a hablar, los fans empezamos a hablar, a comentar, a cotillear. ¿Qué pasa? ¿Es que vuelve Amaya al grupo? ¿Va a volver Amaya al grupo? Pero en todas las entrevistas y siempre que les preguntaban y todo, decían: no, nosotros no tenemos intención de volver al grupo con Amaya.
No hemos planeado nada. No tenemos planes de volver a la formación original. Claro, ya. ¿Y qué crees que pasó? Pues justo un año después, en octubre del año 2025, el grupo acaba de anunciar que vuelven con Amaya. Claro, esto es como cuando tu novio todavía está enamorado de su ex y tú sabes que si la ex quiere volver, pues van a volver, que tú solo eres la sustituta, ¿no? Ese es un poco el sentimiento. Ellos dicen que esa no era la intención, pero es lo que parece. Entonces, han anunciado que el grupo vuelve con Amaya y que van a hacer una gira de conciertos por España en el año 2026. Yo quiero ir, espero, por favor, conseguir entradas. Y como os podéis imaginar, Internet ha explotado con esta noticia, porque por un lado hay un montón de gente muy contenta, fans felices de que vuelva Amaya, que nos gustaba mucho y que estamos muy contentos de volver a verla en directo, en concierto, pero por otro lado es muy feo cómo se han portado con Leire. Leire también es muy buena cantante, de hecho este año ha publicado una canción en solitario y está muy bien y está teniendo mucho éxito. Y entonces eso es lo que pasa, hay como una mezcla de opiniones, una mezcla de sentimientos, ¿no? Porque a mí me gusta mucho el grupo, pero también me da mucha pena cómo se han portado con Leire, no me gusta, ¿no? No lo veo justo. Me parece un poquito una historia de traición, ¿no? Lo que pasa es que el grupo intentó hacer que la ruptura con Leire pareciera una ruptura amistosa, un final amistoso, pero ella ha declarado que se siente traicionada. Además, hay otro pequeño cotilleo, y es que Pablo, uno de los integrantes del grupo, acaba de anunciar que no va a estar en la gira de conciertos, que no va a participar en esa gira. Dice que no ha abandonado el grupo, pero es lo que parece. Él ha dicho que necesita tiempo para estar con su familia y para descansar, pero hay muchas fans que piensan que no está contento, que no está de acuerdo con lo que han hecho con Leire. Y en Instagram hay comentarios de todo tipo. Esto es marketing, no música. Amaya es la única verdadera. Pobre Leire, Leire merece respeto. Así que hay dos bandos, hay dos equipos, el equipo Leire y el equipo Amaya. Yo siento que estoy en el medio, me gustan las dos, me gusta el grupo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que La Oreja de Van Gogh va a vivir un súper reencuentro, que la gira va a ser increíble y que van a volver a ser el grupo que eran en los años 90 y 2000? ¿Crees que esto simplemente es marketing porque necesitan dinero? ¿O estamos flipando y estamos exagerando y esto es un drama innecesario? Dime tu opinión en los comentarios, por fin, que además así practicas un poquito de español. Y dime también si te gusta aprender español así con historias, para que yo piense más vídeos y siga haciéndolo. Yo, como siempre, espero que el vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Y si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, ya sabes, suscríbete al canal. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!